Hola a todos. A nombre de la Academia Mexicana de Optimización Aplicada a la Ingeniería Química, les doy la bienvenida a esta cápsula. Mi nombre es Fernando Gómez y soy profesor de la Universidad de Guanajuato. En esta ocasión hablaremos acerca de un problema clásico dentro de la optimización que a su vez tiene consecuencias muy importantes a la optimización moderna, por lo que también platicaremos acerca de cuáles son estas implicaciones del problema que se le conoce como la braquistocrona. Ahora bien, quizá podríamos pensar que hablar de historia puede ser un poco aburrido y sobre todo historia de la optimización. Sin embargo, como en todas las ciencias, la historia de la optimización está llena de datos curiosos y algunas anécdotas que son interesantes conocer, por lo que en esta cápsula platicaremos acerca de una en particular que precisamente se refiere al origen del problema de la braquistocrona. Ahora bien, este problema es propuesto por Johann Bernoulli en el año de 1694, aproximadamente el 4 de junio. Johann Bernoulli envía este problema, lo publica como un desafío a los matemáticos y físicos de la época en la revista Acta Eruditorum. Johann Bernoulli propone su problema de la braquistocrona y desafía a los científicos de la época a establecer soluciones en términos de sus conocimientos, sus habilidades en las distintas áreas de la matemática. La publicación original que realiza Bernoulli se muestra de manera explícita en esta diapositiva, donde él dice que siguiendo el ejemplo de Pascal, Fermat y otros, espera ganarse la gratitud de la comunidad científica al proponer precisamente a los mejores matemáticos de la época un problema que ponga a prueba sus métodos y la fuerza de su intelecto. Y a modo de reconocimiento o de recompensa a aquellos que logren obtener la solución adecuada, establece que quien envíe la solución propuesta correcta, pues se le declarará públicamente digno de admiración. Pero, ¿en qué consiste este problema de la braquistocrona? El problema de la braquistocrona conceptualmente es simple, pues lo que nos indica es si nosotros tenemos un objeto esférico y lo vamos a desplazar a lo largo de cierta trayectoria desde un punto A hasta el punto B, siendo que la trayectoria no tiene fricción y el desplazamiento es por mera fuerza de la gravedad, la pregunta que hace este problema es ¿cuál debe ser la trayectoria para que el objeto llegue del punto A al punto B en el menor tiempo? Entonces, esto conceptualmente podría ser sencillo, pero la solución en términos matemáticos no lo es tanto, y por eso se establece como un problema con un nivel de complejidad importante. De hecho, Johann Bernoulli, cuando publica este reto, ya conocía la solución. Él ya había desarrollado su propia solución con base en algunos conceptos principalmente de óptica. Y es un reto o es un problema interesante que incluso ha llevado al desarrollo de sistemas donde experimentalmente se trata de comprobar la solución que se obtiene desde el punto de vista matemático. Sin embargo, posterior a que se lance el desafío, 6 meses, que era el tiempo que originalmente se había propuesto, no había llegado ninguna respuesta. Nadie había logrado una solución satisfactoria, por lo que se extiende el tiempo para lograr que algunos científicos de la época obtengan alguna solución. Y esta solución
este planteamiento llega hasta un año y medio después de que se propuso el problema. Es decir, un año después de la fecha límite que originalmente se había establecido. Y dentro de los famosos que enviaron algunas soluciones, algunas propuestas de solución, mejor dicho, al problema de la braquistocrona, podemos mencionar a matemáticos como Leibniz, que es reconocido con algunas discusiones, con algunas dudas, como el padre del cálculo. Otros como L'Hopital, que también realizó aportaciones muy importantes al cálculo, entre otros famosos de la época. Cabe mencionar que, de acuerdo con algunos datos, este problema de la braquistocrona, a pesar de que fue abierto a todos los científicos que quisieran proponer alguna solución, en realidad, quizá de manera un poco oculta, era un desafío directamente hacia Isaac Newton, pues Johann Bernoulli quería poner a prueba las habilidades de Newton con este problema. Sin embargo, Newton en ese entonces estaba retirado ciertamente de la academia, retirado de la investigación científica, estaba dedicándose a otros asuntos. Por lo tanto, no había tenido información acerca de este problema propuesto por Bernoulli. Sin embargo, en algún momento llega a manos de Isaac Newton este problema, este planteamiento, y se dice que en una sola noche lo resolvió, con sus conocimientos de cálculo. Isaac Newton envía esta propuesta de solución al problema de la braquistocrona, y Johann Bernoulli, al recibirla, se da cuenta de que la solución se envió como un anónimo. Sin embargo, al ver la elegancia y la complejidad de las matemáticas requeridas para poder resolver el problema de la braquistocrona, se dice que expresó la frase tanquam ex unge leonem, que se podría interpretar como se reconoce al león por sus garras. Es decir, a pesar de que la solución enviada fue anónima, se dio por hecho que esa solución la había enviado a Isaac Newton. Por eso surge esta frase, se reconoce al león por sus garras. Y esto es un poco de la historia del problema de la braquistocrona. A final de cuentas surge, de acuerdo con lo que se comentan entre algunos círculos, como un desafío directo hacia Newton. Y a pesar de estar retirado, a pesar de no enterarse a la brevedad de la existencia de este planteamiento, de acuerdo con lo que se cuenta en la historia, Newton resuelve en una sola noche lo que a otros muy reconocidos y brillantes investigadores de la época les tomó año y medio. Muy bien. Sin embargo, la pregunta que surgiría ahora es, ¿y toda esta historia acerca de la braquistocrona qué tiene que ver con la optimización moderna? Mucho. A partir de esta solución que se propuso, de esta estrategia que se propuso para resolver el problema de la braquistocrona, nace una rama de las matemáticas que se conoce como cálculo variacional. Y el cálculo variacional es precisamente la base para la teoría matemática de optimización moderna.
Así que podría considerarse que el problema de la braquistocrona establecido por Bernoulli y resuelto por, entre otros, Newton, da origen a la optimización moderna. Además de esto, el cálculo variacional tiene una importancia muy grande en una rama de la optimización que se le conoce como el control óptimo. El control óptimo se refiere a la optimización de sistemas que les llamamos dinámicos, es decir, sistemas que cambian con el tiempo. ¿Sí? En el área de ingeniería química en particular, hablamos de sistemas en estado estable cuando nos referimos a sistemas para los cuales ha pasado ya cierto tiempo de operación, de manera que se entra a un estado precisamente estable o estacionario. Sin embargo, cuando ocurre alguna variación o alguna perturbación en ese sistema, empieza a haber cambios con el tiempo y esos cambios continúan hasta que se alcanza un nuevo estado estable. Entonces, el control óptimo se enfoca precisamente en estos sistemas que no se mantienen estables con el tiempo, sino que varían con el paso del tiempo. Y entonces el objetivo del control óptimo es encontrar trayectorias. Pensemos que nosotros queremos llegar de un punto A, una ciudad A, hacia una ciudad B. Podemos llegar por varias rutas, podemos utilizar varias rutas. Sin embargo, si esto lo planteáramos desde el punto de vista del control óptimo, la pregunta que surgiría es ¿cuál es la mejor ruta? ¿Cuál es la mejor trayectoria? Entonces, esto es el objetivo del control óptimo, encontrar cuál es la mejor trayectoria para llegar desde un punto A, que en el caso de sistemas dinámicos es un estado inicial A, hasta un estado final B. Y una de las formas en las que resolvemos problemas de control óptimo es precisamente a partir de los conceptos de cálculo variacional. De manera particular, un sistema dentro del área de ingeniería de procesos que se analiza desde el punto de vista del control óptimo es la destilación por lotes. ¿Sí? La destilación es un proceso de separación que tiene como objetivo vaporizar los componentes más ligeros de una mezcla, mientras que los más pesados se concentran en el fondo de mi equipo de destilación. Del lado derecho se muestra la imagen de un equipo de tipo alambique para la destilación por lotes, donde en la parte inferior se tiene lo que se conoce como un hervidor o un pot, en el cual se carga una mezcla, se empieza a calentar y entonces los componentes más ligeros comienzan a evaporarse. Y en la parte superior pasan a un sistema de condensación donde de estar en la fase vapor pasan a una fase líquida, se condensa. Este tipo de sistemas tienen la característica de que su operación siempre es en estado transiente o transitorio o dinámico. Es decir, nunca se estabilizan completamente. Y por eso su estudio se lleva a cabo por medio de control óptimo. Normalmente tratando de establecer cuáles son las condiciones de operación
que me permiten alcanzar algún objetivo, tal como reducir el tiempo de operación o obtener la máxima cantidad de producto por la parte superior de la columna, o en el caso de productos que de alguna manera tienen un valor en el mercado, obtener la mayor ganancia posible. Presento este caso de estudio como un ejemplo, dado que es un caso que hemos trabajado dentro del grupo de investigación. Esto es un problema, el problema de control óptimo de columnas de destilación por lotes, que estuvo desarrollando una estudiante de doctorado, ahora ya una doctora en ciencias en ingeniería química, Mayra May Vázquez. Por supuesto, hay otros muchos ejemplos de sistemas dinámicos dentro de ingeniería química que se pueden analizar desde el punto de vista del control óptimo. Y como mencionábamos, el control óptimo se puede resolver a través del cálculo de variaciones, y el cálculo de variaciones surge a partir del problema de la braquistocrona. Entonces, desde ese problema que surge hace ya tantos años, todavía en la actualidad tenemos aplicaciones de las matemáticas que se desarrollaron con ese fundamento hacia el área de ingeniería química y, por supuesto, hacia otras muchas áreas. Y aquí presento precisamente a la doctora May Vázquez, que obtuvo el grado por medio del desarrollo de la solución de un problema de control óptimo para este tipo de sistemas. De mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención. Espero que esta cápsula haya sido de su interés y que este acercamiento hacia la historia de la optimización les haya parecido agradable. Mis datos de contacto se encuentran ahí. Correo electrónico fgomez@ugto.mx. Finalmente, los invito a ingresar a la página de la Academia Mexicana de Optimización Aplicada a la Ingeniería Química, donde podrán encontrar mucha información relacionada con las actividades que desarrollamos dentro de la academia, y asimismo les extendemos la cordial invitación a participar en el segundo simposio de optimización aplicada a la ingeniería química, el segundo SOA-IQ. Actualmente se ha cerrado ya la recepción de resúmenes para someter trabajos, sin embargo, se les invita a participar asistiendo a las conferencias plenarias que tenemos preparadas y a las presentaciones de trabajos tanto orales como carteles. Los invitamos y aquí se encuentra la página donde pueden encontrar más información acerca del Congreso. Agradezco mucho su atención y hasta luego.